Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Si tenemos en cuenta las fisiopatologías de la audición y del equilibrio, encontramos que los traumatismos, por ejemplo, las infecciones o la inflamación del oído, pues no deben de favorecer mucho este tipo de sentidos, ¿verdad? Ni la audición ni tampoco el equilibrio. Bueno, pues por ejemplo, la perforación de tímpano, que es un daño de la membrana timpánica que cursa con sangrado, dolor intenso y dificultad para oír, se puede deber a un exceso de presión sobre la membrana, como sucede cuando se está sometido a ruidos excesivamente intensos. También puede ocurrir con la otitis externa, que es por infecciones afectando al conducto auditivo externo, que cursa con un dolor local u otalgia sin fiebre y se trata con los antibióticos tópicos. La otitis media aguda, que normalmente son por infecciones que afectan al oído medio y suelen cursar de hecho con fiebre, además de otalgia y mal estado en general, y se trata con antibióticos orales también. La hipoacusia es la incapacidad total o parcial para la percepción del sonido. Cuando la sordera es total se denomina normalmente la acofosis. Pero se distinguen de hecho 2 tipos de sordera hipoacusia. Podemos hablar de la hipoacusia de transmisión, que es la también denominada sordera de conducción, que se debe a alteraciones en las estructuras que conducen el sonido, como es el caso del tímpano o la cadena de huesecillos, y puede deberse también a un exceso de cerumen en el que la presencia de inflamación y el líquido en el oído lo vemos en el caso de una otitis media aguda, ¿no? O la hipoacusia neurosensorial, que es un tipo de hipoacusia que se debe a lesiones cocleares o posteriores afectando la vía auditiva. En este caso, en los neurinomas del nervio vestibular coclear, encontramos que puede haber tumores benignos por la proliferación de algunas células de Schwann de manera indebida y ocurre una sordera, como digo, neurosensorial, también llamada de percepción. También se puede asociar el vértigo o el síndrome vestibular, en este caso, a este tipo de trastornos o de fisiopatologías. Por ejemplo, la sensación de rotación de los objetos o del cuerpo en el espacio, aunque tú no te estés moviendo, se trata de un síntoma presente en múltiples patologías que habitualmente se produce por defectos en la producción de señales del aparato vestibular y de una descoordinación
entre la información proporcionada por ese órgano vestibular y el sentido de la vista a nivel del propio cerebelo, y esto produce un gran fallo, porque el síndrome vestibular normalmente incluye la sensación vertiginosa asociada a náuseas y vómitos, el nistagmo e inestabilidad también de la marcha. Algunos ejemplos, por ejemplo, son la enfermedad de Meniere, que está relacionada con la alteración del equilibrio natural entre los líquidos del oído interno, y bien porque se produce un aumento de la producción de la endolinfa o bien porque existe algún defecto en la reabsorción del mismo. Esto produce una causa de desequilibrio que hace que la presión en el interior del laberinto membranoso del oído interno se vea favorecida en microfisuras en las membranas que separan la endolinfa y la perilinfa. Así, la mezcla de estos dos líquidos es la responsable en parte de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, con crisis de vértigos rotatorios incapacitantes de hasta 2 y 3 horas, acompañado de náuseas, de vómitos y de incluso un poco la hipoacusia neurosensorial de manera, eso sí, transitoria. La neuritis vestibular es una inflamación unilateral del nervio vestibular que da como resultado las crisis vertiginosas de repetición. El vértigo posicional paroxístico benigno, que es una crisis de vértigo relacionada con movimientos bruscos de la cabeza por pérdida de la adherencia de los otolitos que escapan del utrículo y el sáculo y pasan a los canales semicirculares donde flotan dentro de la endolinfa, estimulando los receptores de las crestas ampulares y enviando por tanto unas señales falsas de la posición del cuerpo y produciendo lo que denominamos como el vértigo. Las lesiones de los núcleos vestibulares en la protuberancia, de origen normalmente vascular, como la isquemia o la hemorragia, o desmielinizantes, entre otros procesos, los procesos de laberintitis, que son producidos por una infección afectando normalmente al oído interno, y otras muchas causas que también pueden producir el vértigo serían los tumores de la fosa posterior, la vestibulopatía recurrente, migrañas producidas por la membrana basilar dañada, mareo psicógeno asociado a la ansiedad, que también existen, ¿no? Algunos procesos psicológicos que pueden favorecer el vértigo, o el síndrome vestibular, que incluye además una sensación vertiginosa, como hemos dicho, asociada a náuseas y vómitos, nistagmo e inestabilidad de la marcha. Todo esto es lo que podríamos llamar, como digo, el síndrome vestibular, porque bueno, todos ellos son parte de ese tipo de enfermedades. También es importante deciros que dependiendo de la edad del paciente encontramos distintos tipos de vértigos. Por ejemplo, en los ancianos en muchos casos se produce por esa degeneración vestibulocerebelosa idiopática, isquemias transitorias o accidentes cerebrovasculares, vértigo posicional de origen cardiocirculatorio, insuficiencia vertebrovasilar o algunos tumores. Por otra parte, en los adultos normalmente el vértigo es más posicional, puede ser más psicógeno, es decir, por ansiedad o por otros procesos, migraña basilar, vestibulopatía recurrente, el vértigo de Meniere, que ya hemos comentado, o la neuronitis vestibular. Sin embargo, en los niños lo más normal es que si se produce vértigo, sea por una otitis media, un vértigo posicional paroxístico benigno y de contusión, también por migraña, por neuronitis vestibular o por alguna lesión viral, pero normalmente no se suele dar en estos casos. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.